Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Soy Santiago Saavedra Mejía, del grupo 113, de la materia de programación, y esta actividad corresponde a la etapa 5. Este código es de autoría propia. En el presente video lo que a continuación explicaré es el funcionamiento de un prototipo que, correspondiente a la guía de actividades, utiliza funciones, métodos, bloques try and catch para simular el funcionamiento de un cajero automático. Por lo tanto, comencemos. Aquí, por supuesto, empiezo aclarando que se crearon dos clases, usuario y transacciones, dentro de las cuales están creados diferentes métodos para el funcionamiento correcto del cajero automático. Por ejemplo, dentro de la clase usuario se creó los diferentes métodos, las diferentes variables, por supuesto, que se necesita para el funcionamiento correcto. Se crearon los métodos como inicializar datos, los get y set para las diferentes variables, en este caso cédula, nombre. Se creó también el método búsqueda de usuario. Dentro de este, por supuesto, se creó también el método búsqueda de ubicación de la cuenta. Y luego pasamos a la de transacciones, en donde, por supuesto, además de declararse en las variables que se van a utilizar, se les asignaron unos valores vacíos, si se le puede decir así, dentro de un método cuenta. También se creó el método inicializar datos. A su vez se crearon los métodos get y set de la mayor parte de las variables de número, saldo, puntos, retiros, titular. Y también se crearon métodos como consulta de saldo, saldo actual, consulta de los puntos Vive Colombia según la guía lo solicitaba, también consulta de puntos actuales, métodos para método de retiros de dinero, y por supuesto específicamente este es dentro del que más necesité aclarar como el procedimiento a seguir, puesto que necesita procesar diferente información y efectuar varias operaciones para aclararle al usuario qué es lo que sucede con su dinero y si el monto del retiro puede ser exitoso. También se creó el método búsqueda de cuenta, así mismo como lo mencioné anteriormente. También otro método de nombre aumento saldo, otro método de reducción de saldo, otro método canje puntos Vive Colombia, abreviado por supuesto, el mismo método para la reducción de los puntos Vive, y esos serían los métodos de estas dos clases. Ahora, por supuesto, en el main de este programa se declaran todas las variables que se van a usar, que por supuesto son bastantes. Dentro de los strings están la identificación del usuario, la cuenta, el nombre, el número, el saldo, el nuevo saldo, los puntos, los nuevos puntos, el canje de puntos, el valor, la cantidad a retirar, y este principalmente, que es dentro el que más vamos a utilizar y el que definirá qué es lo que el usuario quiere hacer en el menú de opciones del cajero. En los valores string tenemos el contador, la validación, los usuarios, la ubicación del usuario, y por último tenemos una variable double, es el monto de los puntos. Ok, esto nos va a servir más adelante para saber cuántos quiere canjear el usuario. Tenemos entonces la inicialización de las variables contador y usuarios en 0. Luego de esto, por supuesto, utilizamos el llamado de las otras clases para crear una instanciación y poder utilizar todos los métodos sin ningún problema. Y acá entonces empezamos. Por supuesto, en este caso lo primero que hace el sistema o el cajero es preguntarle al usuario cuántos usuarios quiere registrar. Entonces, en este caso, independientemente de la cantidad, pues el sistema va a pedir toda la información correspondiente a la cantidad de usuarios. Si por ejemplo se digitan dos, entonces eh, va a pedir la cédula, va a pedir el nombre, va a pedir el número de cuenta, el saldo inicial, los puntos iniciales, y va a pedir exactamente la misma información dependiendo de la misma cantidad que se le ingrese por teclado. Todo esto cabe recalcar que está dentro de un bloque try and catch para manejar las excepciones.
Lo siguiente después ya sería la inicialización exitosa del cajero, puesto que los usuarios han sido cargados. Por lo tanto, lo siguiente es que el usuario va a ingresar el número de cédula para identificar la cuenta que tiene y se le va a mostrar exactamente esa información mediante lo que ingresó. Luego va a mostrarse este menú de acá, que por supuesto es sobre el que vamos a trabajar principalmente. Por lo tanto, refrescando un poco lo que dice la guía de actividades, la primera es la consulta de saldo, el segundo es posibilidad de retiros, la tercera opción es transferencias entre cuentas, la cuarta opción es consulta de puntos Vive Colombia, la quinta canje de puntos de los Vive Colombia, y el sexto es un adicional que me pareció útil para este menú, puesto que se le pide también ingresar más de un usuario, entonces se puede hacer cambio entre cuentas. Y el último, acorde a la guía, terminar procesos, es decir, salir y terminar exitosamente todas las operaciones que se hayan hecho en el cajero. Por supuesto, aquí lo siguiente es que el sistema le pide al usuario ingresar la opción que quiere realizar. Comenzando entonces, aquí está la variable que mencioné anteriormente y que va a ser muy importante porque cada opción va a ser un procedimiento específico. Entonces, estas líneas de código son para aclarar que si el usuario ingresa algo que no esté dentro del 1 o el 7, que son las opciones que tiene el cajero, por supuesto no va a realizar ninguna acción y va a señalar que ha ocurrido un error y que solamente puede ingresar los valores disponibles en el menú. Continuamos entonces. Cuando la opción es la número 1, lo que va a hacer es escribir consulta de saldo y va a acudir al método que hay en la clase de transacciones de consulta de saldo. Lo siguiente que va a hacer es si se presiona 2, va a escribir retiros y por supuesto va a acudir nuevamente con la instanciación a consultar el saldo por medio del método que hay en la clase de transacciones, y en la ubicación de usuario es para ubicar, valga la redundancia, cuál es la cuenta y si le corresponde a tal usuario. Lo siguiente es definir para la variable cantidad de retiro utilizando el método getRetiro y definir el monto por el cual se quiere hacer el retiro, y luego finalmente vuelve a llamarse la clase de las transacciones con el método retiros dinero y se le definen los parámetros dentro de ese mismo método. El siguiente sería que si la opción es la número 3, entonces se escribe por pantalla transferencias entre cuentas, pide que ingrese por teclado la cuenta a la que se quiere transferir, que por supuesto tiene que ser una cuenta, puede ser una cuenta que el usuario ingrese, y pues igual acá la validación es que va a buscar la cuenta, por medio del método búsqueda de cuenta, y tiene que ser una de las cuentas que previamente se ingresaron al inicializar el programa. Lo siguiente sería ingresar por teclado el monto a transferir, por supuesto, y ese monto se le asigna a la variable valor, lo lee por pantalla, se le asigna entonces un nuevo saldo a la variable, nuevo saldo, por medio del método saldo actual, y en caso de que este valor que se ingresó sea mayor que el nuevo saldo, va a darle a entender al cliente que el saldo actual no le permite hacer esa transferencia porque no tiene suficiente saldo. Por lo tanto, lo siguiente es aumentar el saldo con el método aumento de saldo, y lo siguiente sería nuevamente reducir el saldo, puesto que el método le va a permitir hacer ambas cosas para dejar el monto correcto después de hacer la transferencia. Lo siguiente sería que si la opción es la número 4, imprime por pantalla consulta de puntos Vive Colombia, y por medio del método consulta puntos Vive Colombia va a lograr hacer esta transacción. Si el método es el número 5, si lo que ingresa es el número 5, entonces va a imprimir por pantalla el canje de los puntos Vive Colombia, y nuevamente pues lo que va a hacer al igual es mostrar cuál es la cantidad actual de puntos que posee el usuario, y en este caso si no posee ninguno le va a imprimir en pantalla que no posee ninguna cantidad de puntos, pero sí, por supuesto va a imprimir en pantalla la cantidad de puntos actuales que se asignaron previamente aquí.
Y luego dice aquí un aviso: previo a cualquier canje se le notifica que un punto es igual a 1000 pesos, para que el cliente o el usuario tenga claro esa información. Por lo tanto, lo siguiente sería ingresar la cantidad de puntos que se desean canjear. Se le agrega ese valor por consola a la variable canje puntos. Y lo siguiente es verificar nuevamente que si la cantidad de puntos supera, por supuesto, los supera lo que actualmente el usuario tiene, pues entonces la transacción no va a ser posible. Pero sí, entonces el monto de los puntos se multiplica por la cantidad de puntos que el cliente tenga por 1000, ya que el aviso que se le dio al usuario es que cada punto vale 1000 pesos o equivale a 1000 pesos. Luego se llama el método canje de puntos vive, que está en la clase transacción. Lo siguiente es llamar al método reducción de los puntos, ya que se canjearon. Entonces la cantidad total y actual debe ser menor. Y eso sería lo de el canje de puntos Vive Colombia. La siguiente opción sería cuando el menú es 6, que sería cambiar de usuario. Por supuesto, lo que tiene que hacer la persona es ingresar una vez más a un número de cédula, en este caso el de la otra cuenta que está registrada desde el principio del programa. Y por último sería la opción 7, que está al final de todas, puesto que si la opción es 7, el programa automáticamente habrá de terminar. Y en este caso, para aclararlo, la excepción del try and catch, en caso de que el formato de los valores no esté correcto, el programa va a indicarle al usuario que no ingresó la información correcta y que lo intente nuevamente. Veamos entonces el funcionamiento del cajero. Ok, aquí como podemos ver en pantalla, nos está pidiendo ingresar una cantidad de usuarios. Por cuestiones de tiempo ingresaré solamente uno. Y como podemos ver, indica el número de usuario, la cédula por supuesto. Entonces ingresamos un número aleatorio, pero que tendremos que tener presente después. El nombre del usuario, por supuesto. El número de cuenta. El saldo inicial de esa cuenta, que para este ejemplo utilizaremos 1.200.000 pesos. Y la cantidad de puntos que el usuario posee actualmente, utilicemos para este ejemplo 20. Listo, inicia automáticamente el cajero porque los usuarios se agregaron correctamente. Entonces automáticamente le pide al usuario el número de cédula, tiene que ser por supuesto el anterior que ingresamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se identifica por cédula y nombre al usuario de la cuenta y automáticamente muestra el menú. Siendo así que ahí se muestran las opciones de la 1 a la 7, como la vimos anteriormente, y aquí nos pide que escojamos una opción. Por supuesto, en este caso, comencemos con la primera, que sería el saldo, por supuesto, y el saldo aquí lo podemos ver 1.200.000 actualmente. Listo, en este caso, el segundo podría ser la segunda opción, que son retiros, y nos indica, por supuesto, la cuenta, el saldo actual que poseemos, solo para que el cliente lo sepa, y nos indica el monto que queremos retirar. En este caso indiquemos 500.000 pesos. Y por supuesto nos indica su nuevo saldo ahora es 700.000 pesos. Listo. La siguiente sería transferencia entre cuentas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, como el ejemplo solamente me permite utilizar uno, pasaremos a la siguiente opción, que es la consulta de puntos Vive Colombia, número 4, cuya opción dice, por supuesto, que los puntos que el usuario posee en este momento son estos, 20, como lo indicamos al principio del ejercicio. Vamos a canjear los puntos con la opción número 5. Y dice acá el total de puntos actuales es 20, para que el cliente lo sepa, el aviso que previamente les mencioné, que por supuesto el cliente debe saber o el usuario debe conocer, y nos indica la cantidad de puntos que queremos redimir. Por lo tanto serían 10, y en este caso podríamos consultar al mismo tiempo cuál es la cantidad de puntos con la que quedamos, nuevamente con la opción 4, y como podemos ver aquí, automáticamente nos dice que quedamos ahora con 10 puntos, y si consultamos nuestro saldo con la opción número 1, podemos ver que ahora tenemos 710.000 pesos porque canjeamos 10 puntos Vive Colombia. Lo siguiente entonces sería el cambio de usuario, sin embargo, pues como solamente se ingresó uno, no estaría disponible. Y pues proseguimos con la opción número 7, que es terminar procesos.
Y así es como termina esta explicación. Agradezco su atención y espero les sea de mucha ayuda.